Saluditos amigos de mi querido Cerro de Guasapa. Miren, hoy haciéndoles un material, parte de la historia de la que vivió nuestro país, ¿verdad? Sobre la guerra civil del Salvador, ¿verdad? Que tuvimos aquí en El Salvador. Por contarles que yo siempre trato de contarles las historias de donde fueron, donde se, donde fueron las grandes batallas, ¿verdad? Trato yo de explicarles, ¿verdad? Miren, hoy estamos en Tránsito 2. Vamos con un combate que empieza allá en aquel lado, ¿verdad? Ahí en aquel lado empieza un combate con los paracaidistas, ¿verdad? O los parachutes, como les decíamos nosotros, ¿verdad? Empieza allá, en aquel filo de aquel lado, ¿verdad? Eh, por ahí había una emboscada que era para los paracaidistas en ese momento, ¿verdad? Pero de repente eso lo mueven, de repente nosotros que veníamos de operar de la zona de Las Flores, ¿verdad? Veníamos de allá de Las Flores, veníamos de operar de la colonia de Las Flores, por allá, ¿verdad? Por allá. Y nos movemos de día, ¿verdad? De día, ¿verdad? Había una operación, se llamó en ese tiempo la campaña del 90 le llamaban en ese tiempo, ¿verdad? A eso. Entonces, nos venimos tipo 10 de la mañana, un pelotón de fuerzas especiales de allá, ¿verdad? Nos venimos tipo 9 de la mañana, ¿verdad? Desde Las Flores, pasamos por todo eso, llegamos ahí a ese lugar, ¿verdad? Eh, allá en aquella altura, allá arriba, allá, veíamos un movimiento nosotros, ¿verdad? Pero tratábamos de querernos entrar en comunicación, pero esta unidad que estaba operando, que aquí estaba operando la agrupación del capitán Gavino en ese momento, ellos no contestaban los radios, entonces no nos daba la oportunidad de poder contactar, poder contactarnos por radio, ¿verdad? Para identificarnos que nosotros íbamos a operar en esta zona, el pelotón de fuerzas especiales para allá. Y ellos, pero todo eso no nos damos cuenta que ellos tenían una emboscada en ese lugar. Entonces cuando nosotros nos empezamos a mover, ¿verdad? A la parte sur de tránsito, a la parte sur de tránsito 2, ¿verdad? Nos empezamos a mover. Ahí, en el momento que nosotros chocamos con los parachutes, ¿verdad? En el mismo momento estábamos metidos en la misma emboscada que nos habían puesto a nosotros, ¿verdad? Y entonces, y dándonos con los parachutes y dándonos con los compañeros de nosotros, ¿verdad? Con una columna, en ese tiempo le llamaban la columna de Zamudio, ¿verdad? Ahí nos tocó darnos con los parachutes y con la unidad nuestra, por falta de comunicación, ¿verdad? Porque tenían apagados los radios. Luego, bueno, nos tiramos al río, a la vaguada, de esa parte nos tiramos a la vaguada y logramos hacer contacto. Ya cuando hacemos el contacto por radio con ellos, ¿verdad? Ya nos reunimos juntos ahí y empieza un combate con los paracaidistas en ese lugar, ¿verdad? Empieza un combate con los paracaidistas cerquita, pues, por supuesto, ¿verdad? Cerca, quizás escaso unos 100, 200 metros, ¿verdad? Del lugar, no, 100 metros más o menos, ¿verdad? Entonces empieza ese combate, lo empezamos ahí y hay bueno, yo les he contado, ¿verdad? Hoy puedo contarles desde el lugar de los hechos. Había un francotirador, ¿verdad? Que estaba disparando de los parachutes, ¿verdad? Y les he contado en mis historias que casi me pega en la cabeza a mí, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Yo como había recibido curso de francotirador y era francotirador, yo inmediatamente me di cuenta de lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces yo me cubrí, me traté de cubrir, me cubrí, ¿verdad? Le digo al otro camarada, mira, cubrite que hay un francotirador, cubrite, cubrite. No, ¿verdad? Viene este camarada por llamado Cuauhtémoc, ¿verdad? Y Cuauhtémoc sale y nomás sale él y le pegan el balazo, ¿verdad? Le pegan el balazo en, la, en el mero corazón, ¿verdad? Le pega el francotirador en el mero corazón, lamentablemente, ¿verdad? Pero ya se lo había advertido. Yo, o sea, le daba a uno como cólera, ¿verdad? Te lo dije, ¿verdad? Así, entonces, de repente, como eh, ya teníamos un muerto, pues, ¿verdad? La unidad esa que pertenecía a la columna de Zamudio, ¿verdad? Este camarada. Entonces, bueno, nos quedamos nosotros en el lugar porque nosotros había una casita de por ahí que nos había hecho una sopa de gallina, ¿verdad? Nos habían hecho como 3 o 4 gallinas, una cosa. Nos quedamos los parachutes allá y nosotros ahí, ¿verdad? Esperando, por supuesto, ¿verdad? Si se iban a acercar más, ¿verdad? Porque ahí sí ya nos íbamos a dar pegadito, ¿verdad? Pero no, ya no pasaron los parachutes de ese lugar. Entonces, nos quedamos en ese filo que ustedes pueden ver ahí enfrente, nos quedamos ahí, disfrutamos de la sopa de gallina, nos la comimos, ¿verdad? Almorzamos ahí. Por supuesto, aquí había otra unidad nuestra, aquí en este lugar había una unidad de columna,
¿verdad? Estaba una columna aquí en este lugar también, pero se venían moviendo dos compañías del Belloso, ¿verdad? Que venían de la parte norte para acá, ¿verdad? Venían dos compañías del Belloso, ¿verdad? Venían moviéndose para esta zona, ¿verdad? Que estaban operando en la parte del cerro de Guasapa, en la parte baja, ¿verdad? En la parte baja del cerro de Guasapa. Entonces se venían moviendo esas dos compañías del Belloso para acá, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros estábamos ahí enfrente, les digo, enfrente en esa parte allá donde se ven aquellas casas, y de repente empieza a tronar aquí en este bordito, ¿verdad? Hoy me he querido venir a este bordito. Empieza a tronar a este lugar, en este lugar, ¿verdad? Ya próximamente van a ver la casa y todo. Empieza a tronar en este lugar y nos pide Gavino, ¿verdad? Que estaba de jefe de la agrupación de él, de la agrupación de Gavino, y también tenía mando sobre la unidad de nosotros también, ¿verdad? Entonces nos pide que nos movamos rápido, ¿verdad? Y nos hemos bajado esa quebrada, les digo, casi le salían los pulmones a uno corriendo, corriendo, ¿verdad? Porque en todo esto era una lluvia de granadas por todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos ahí, ¿verdad? Aparecimos por un camino viejo que había por ahí, aparecimos ahí en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar, ahí aparecimos, pero dejando el alma, ¿verdad? Con la carga, con todo lo que traíamos en ese momento, cuando veníamos de hacer una maniobra en la parte de San José de las Flores y el desvío de las Flores que queda por allá, ¿verdad? Eh, Habíamos recuperado un par de low, ¿verdad? Y un par de hipertrechos de la primera brigada. Entonces, ahí nos tocó venir con esos low. De hecho, ahí en el combate que hubo con los paracaidistas, ¿verdad? Se dispararon varios low, ¿verdad? Unos cohetes desechables, ¿verdad? Llamados M72, ¿verdad? Unos cohetes desechables, pero ahí veníamos con uno cada uno, varios andábamos, creo que habíamos recuperado 10 de esos. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, nos pide, ¿verdad? Y cuando llegamos, todo esto era una lluvia de granadas, ¿verdad? Era una lluvia de granadas por todo esto. Toda esa parte, porque era esta parte aquí, para allá y aquí, ¿verdad? Nosotros corriendo, ¿verdad? Bajamos la vaguada. Cuauhtémoc queda enterrado en esa vaguada, en esa parte de ahí. Lo entierran la unidad a la que él pertenecía, ¿verdad? Él queda enterrado en esa parte. Entiendo que él sigue enterrado en esa parte de ahí, ¿verdad? Este camarada. Un saludito para un hermano de Cuauhtémoc. La vez pasada me escribió ahí en el canal, ¿verdad? Y me escribió y él quedó enterrado en esa parte, en esa vaguada, ¿verdad? Pero sí nos tocaba a nosotros como, como guerrilleros, ¿verdad? Así nos tocaba, como guerreros revolucionarios, así nos tocaba en ese tiempo. Donde moría, ahí lo enterraban a uno y ahí quedó el camarada Cuauhtémoc, ¿verdad? Fue la única baja que tuvimos ese día, ¿verdad? El único muerto, ¿verdad? Que tuvimos en el combate con los paracaidistas, un francotirador, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a tronar aquí, nos piden que nos bajemos, ¿verdad? Bajamos esa vaguada corriendo, llegamos y llegamos ahí, ¿verdad? Ahí, esa parte. Ahí estaba Gavino encolumnado, ¿verdad? Estaba Gavino, el capitán Gavino, con su agrupación. Tenía parte de por allá, unas partes de por allá. Tenía varias partes, ¿verdad? Creo que allá también, por allá hay un enganche, ¿verdad? Hay un enganche, ¿verdad? Porque eh, al empezar este combate con creo era una compañía del Belloso que venía, ¿verdad? Subiendo por esta parte. Era una compañía del Belloso. Entonces, eran dos compañías porque la otra estaba del otro lado, estaba tirando con la .50 de allá del otro lado para acá, ¿verdad? Disparaban de allá para acá. Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos ahí, eh, nos dice, cuando les he hablado de un combate, hoy les hablo de este combate, ¿verdad? Este combate aquí estuvo ácido, ¿verdad? Ácido. Cuando nosotros estábamos recibiendo las órdenes inmediatamente, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que ¿cómo vamos a recuperar esta altura? ¿Va? Porque había que recuperarla. Porque si no la recuperaban, nos iban a masacrar en el paso a todos allá, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden ver allá, pueden ver la calle, ¿verdad? Ahí teníamos que pasar nosotros. Y por supuesto, si nos quitaban esta altura, entonces esta altura teníamos que recuperarla a fuerza, pues. Sí o sí, ¿verdad? Pero teníamos que recuperar esta altura. Entonces, había que recuperarla para que lograra pasar el grueso de la columna. Por decirles que nosotros andábamos 15-20, 15-20-15, y la columna creo que andaban, si no me equivoco, eran 50. Así es que hacíamos alrededor de como de
de 65, 70 más o menos, por ahí, ¿verdad? Para los camaradas que me preguntan, ¿verdad? Entonces aquí estaba operando la agrupación de Gavino con un pelotón de la FEP, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Éramos 15, si no me equivoco. Sí, 15 porque a la hora de recuperar esta altura, ¿verdad? Recuperar esta altura. Bueno, al grupo que yo pertenecía nos dan esta posición, este lado, ¿verdad? El pollo agarra el de en medio y el Boris agarra el otro, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Allá había un palo de mate. Ya hablé con las personas ahí, ¿verdad? Eh, un saludito para el hijo de ella, ¿verdad? Creo que me sigue, me estaba diciendo ella que me sigue. Ya les pedí permiso a ellos, ¿verdad? Para poder hacer un material, hacérselos de este lugar. Entonces, eh, este, entonces nos dan las posiciones ya, ¿verdad? Pero cuando en eso estábamos, cuando yo veo que va corriendo uno de nosotros, de la columna que estaba en ese momento aquí, va. Había una columna aquí, no le voy a mencionar el nombre por ahí. Cuando veo que iba corriendo con el RPG-7 en el lomo aquí para abajo, y veo a los demás va corriendo, puta, puta, esto está serio, arriba está serio, digo, y nosotros terminando de agarrar aire, ¿verdad? Terminando de agarrar aire para entrarle, ¿verdad? Para entrarle a esto, ¿verdad? Porque no estaba chiche, no estaba chiche. Ya el Belloso ya prácticamente nos habían quitado, ya les habían quitado a ellos parte de la posición, ¿verdad? Entonces, me recuerdo cuando empezamos, ¿verdad? Uno en esos tiempos, no es que voy a empezar ya y voy a empezar a disparar desde abajo, no, no. Vengo, bueno, yo cuando les he contado que si más me parte en la cara, ¿verdad? Yo llego a la esquina de este servicio, ¿verdad? Yo llego aquí a la esquina de este servicio. El otro camarada llega por ahí, yo llego a la esquina y el otro estaba ahí, pegado con el del pollo. Entonces cuando llegamos aquí, ¿verdad? Yo que llego aquí y la ráfaga, ¿verdad? Que si más me parte la cara el tipo, ¿verdad? Porque yo llegué aquí, el otro compañero venía ahí, entonces él estaba aquí, por allá. Entonces, y pero ya llegando aquí empieza, ya aquí se empieza, ¿verdad? Empieza ráfaga, 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 ráfaga. ¿Por qué? Les digo, porque o eran ellos o éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, ya aquí, ¿verdad? Cuando ya se empiezan a ver los primeros resultados, ¿verdad? Ya el próximo paso era allá, ¿verdad? Allá. Entonces, lo fuimos desbarrancando, ¿verdad? Claro. El pollo le toca la parte IVA y pasaban los bloques encima de la casa, porque jamás en la casa, jamás en la casa. Entonces pasaban los bloques arriba de la casa, ¿verdad? Para allá. Boris tenía la otra posición allá, 5, aquí 5, 5 en medio y 5 del otro lado, ¿verdad? En peine, encerrar, tipo de herradura, encerrar, ¿verdad? Y cuando empieza, cuando empieza ese combate, ¿verdad? A todo eso, ¿verdad? Del otro lado había una .50, ¿verdad? Y teníamos interceptada la comunicación, ¿va? Lo que yo siempre les he dicho. Con nosotros siempre operaban unidades pequeñas, móviles, operaban para apoyar, para darse cuenta qué tipo de unidad estaba en ese momento, ¿verdad? Y inmediatamente tenía interceptada pues varios camaradas que andaban, porque aquí andaban como 4 rastreadores, ¿verdad? 4 rastreadores, con Gavino andaban 2 y andaban 4 pues por todos, ¿verdad? Cada quien con su radio, ¿verdad? Rastreando las frecuencias del enemigo, del ejército en ese momento, cuando en ese momento se da cuenta, el oficial venía abajo en la vaguada, ¿verdad? Y le pedía al que estaba aquí, hacerle huevos, que ahí voy yo, hacerle huevos, ¿verdad? Y nosotros este volado, ¿verdad? Dándonos, hasta que, pues les digo, miren qué recuerdo, todavía está este servicio aquí, ¿verdad? Todavía está este servicio, ¿verdad? Que fue el primer lugar donde yo llegué. Si ustedes pueden ver por el tiempo, se ve bastante, ¿verdad? Deteriorado por el tiempo. Pero les digo, en la esquina de este volado, pega yo, aquí, ¿verdad? Y pega la ráfaga por aquí, ¿verdad? Y a tierra de polvo la cara, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Entonces ya, aquí fuimos, mientras fuimos quitando la posición, ¿va? Fuimos, lo fuimos desbarrancando, ¿verdad? Esto tuvo un costo, ¿verdad? Mucho, pero nosotros no tuvimos ni una baja, en ese momento no tuvimos ni una baja. Aquí, Comunidad de Fuerza Especial, no tuvimos ni una baja. Ellos sí, quedaron 3 ahí, ¿verdad? Quedaron 3 debajo de un palo de mate, pero de ahí la pelea fue por, por esta altura. Y ustedes la pueden ver, lo dominante que es esta altura, esta parte.
el oficial venía abajo y le decía, hacele huevo, que ahí voy yo, hacele huevo. Y la .50 del otro lado para acá, ¿verdad? Y lo más, aquí camaradas estaba un camarada que se le había encasquillado el M16, que lo había dejado la columna que sacan corrido, ¿verdad? Que sale huyendo en ese momento, ¿verdad? Que les digo que yo lo vi que iban con el RPG-7 en el lomo corriendo. Entonces había un camarada que había quedado encerrado aquí dentro, ¿verdad? Ese camarada, ojalá viva por ahí debe de andar, ¿verdad? Era de apodo Carecas, ¿verdad? De apodo Carecas. Y les digo, miren hoy que uno puede ver cómo es esta parte, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Les digo, pues todo esto era una batalla, pelear por este pedazo, ¿verdad? Pelear por todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta lograr desbarrancarlo, ¿verdad? Cuando llegamos aquí, aquí ya estaban aquí, ¿verdad? Y el Careca estaba metido dentro de la casa, el pasamano, atrás del pasamano, pero el Careca tenía encasquillado el fusil, ¿verdad? Tenía encasquillado el M16 en esos momentos. Entonces, toda esta era la altura que peleábamos, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, vive una familia aquí, tienen bien bonito, todo bien arreglado, ¿verdad? Bien arreglado, pero todavía se mantiene la parte de la casa, ¿verdad? Donde estaba el camarada encerrado adentro, ¿verdad? Todavía se mantiene. Toda esta parte era lo, ahí venían ellos, ¿verdad? Esa sección o patrulla del Belloso. Más detrás venía toda la compañía, ¿verdad? Venía toda la compañía, ¿verdad? Y el pleito. Entonces todavía puede ver uno que existen los pasamanos de la casita, ¿verdad? En aquel tiempo no estaba la pila, solo estaban los pasamanos y la parte que era de adobe, ¿verdad? Entonces los bloques pasaban aquí, ¿verdad? Caían aquí, ¿verdad? Por todo esto. Y aquí fue el pleito. Le preguntaba yo a la familia, ahora que ellos viven aquí, les digo yo, que qué había pasado con un palo de amate. Me contaba ella, me contaba la familia aquí, que ese palo de amate se secó, se cayó y se secó. Pero toda esta parte, allá abajo, venía el oficial, ¿va? Que le decía, hacele huevo, que ahí voy yo. Pero el tipo no, ya no podía. Era mentira. Entonces es cuando les digo, aquí o eran ellos o éramos nosotros, ¿verdad? Entonces me recuerdo que en esa parte de ahí quedaron como tres camaradas, ¿verdad? Tres camaradas del Belloso, ¿sabes? Incluido un cabo, ¿verdad? En ese feroz combate que hubo esa vez, que fue duro, ¿verdad? Fue duro, ¿verdad? Toda esta parte, ¿verdad? Y como les digo, es lo que les decía de la parte de allá, ¿verdad? Si no hubiéramos hecho así, nos aniquilan a nosotros a la hora de la retirada, ¿verdad? Porque de allí, al tomar esta posición, lograron hacer el trabajo bien, ¿verdad? Lo que nos toca después es irnos, tirarnos, ¿verdad? Cruzarnos por toda la calle, ahí nos hemos ido. En un momento creímos nosotros que los parachutes iban a apoyarlos, ¿verdad? Los del Belloso, pero no nos los apoyaron. Nos dieron la oportunidad de salimos, ¿verdad? Y nos fuimos para Ánimas de Guayabal, allá nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos todos en posición, ¿verdad? Esperando a ver si reaccionaban los paracaidistas en ese tiempo, ¿verdad? Eh, en ese momento no, y ni el Belloso aquí no pasó más, no sé qué se hizo, si recogió sus cadáveres y se fue, ¿verdad? No sé qué se hicieron, ¿verdad? Porque nosotros nos quedamos entre medio de este lugar y Guayabal, en un lugar que se llama Ánimo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí nos quedamos. Por supuesto, esa vez habíamos pedido que nos llevaran algo de comida ahí en la colonia Las Flores, ¿verdad? Nos llevaron unos salchichones, ¿verdad? Que todo el mundo, ¿verdad? Regalaba las cosas, ¿verdad? Porque decían que estaban feas, se miraban horribles esos volados, ¿verdad? Pero no, al partirlos y comer esos volados estaban muy sabrosos, ¿verdad? Entonces muchos que por morbo los regalaron, después andaban pidiéndole a los demás, ¿verdad? Que querían de esos volados, ¿verdad? Cuando lo probaron el sabor que tenían. Después de haberlos regalado, les tocó que andar pidiéndoles que les regalaran un pedacito, ¿verdad? Un pedacito de comida, de ese salchichón, ¿verdad? Entonces, así nos fuimos esa vez, nos fuimos hasta, bueno, oscureció y nos cruzamos entre medio de Guayabal, ¿verdad? Porque Guayabal queda por allá. Nos cruzamos entre medio de Guayabal,
¿verdad? Y fuimos a salir allá por Palacio, ¿verdad? Ahí por Palacio, por ahí nos quedamos un poco ya como, ahí nos quedamos todo el día, pues por todos esos lugares, ¿verdad? En posiciones, va esperando reacciones, pero no hubo más, ¿verdad? Así fue todo el combate, ¿verdad? Todo eso, en ese tiempo se lanzó una maniobra que le llamaban una maniobra, ¿verdad? Para, creo que medios estaban, creo que le llamaron campaña del 90, medios estaba, medios se entrampaban los acuerdos de paz, ¿verdad? Entonces cuando se entrampaban, ¿verdad? Que no querían, ¿verdad? Los de parte de la delegación del gobierno en ese tiempo, de la Fuerza Armada, ¿verdad? No, que no querían ellos, no querían, ¿verdad? Entrampaban la negociación, había que apretar, ¿verdad? Y cuando se apretaba con ese tipo de operaciones, ¿verdad? Volvían a aflojar, ¿verdad? Volvían a aflojar, ¿verdad? Entonces, así tuvo así era, ¿verdad? Entonces, por eso se lanzó esta campaña llamada Campaña del 90, en aquellos tiempos, ¿verdad? Para poder un poco desentrampar los acuerdos de paz, ¿verdad? Cuando se entrampaban. Y como les digo, miren, allá adentro de esa casita, adentro, en esos pasamanos, se defendió este camarada Careca, ¿verdad? Que estuvo a punto de que lo hicieran prisionero, ¿verdad? Bueno, luego cuando lo logramos sacar nosotros, ¿verdad? Que lo logramos sacar de adentro, él hasta nos abrazaba de contento, porque ya de aquí le gritaban que se rindiera, ya de las orillas de le gritaban, porque estaban aquí, ¿verdad? Porque estaban aquí. Entonces el Careca ya solo le quedaba un cargador, ¿verdad? Y el Careca dándose, ¿verdad? Ellos le gritaban que se rindiera cuando aparecemos nosotros, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Entonces logramos sacar al camarada, pues, prisionero, ¿verdad? Esa vez aquí le quitamos al Belloso 3 fusiles, ¿verdad? Creo que el oficial, el mando de la compañía venía por allí, ¿verdad? Estaba por allá porque también ellos hacían fuego, ¿verdad? Ellos hacían fuego para tratar de... Y la .50 que la tenían en el otro bordo por allá, ¿verdad? Hay un bordo por allá y la tenían, ¿verdad? Que también aquí chiflaban los chifles de esas, los plomos de la .50. Y como les digo, así logramos, fue esta batalla, ¿verdad? Esa campaña en 90. Veníamos de San José de las Flores, ahí habíamos hecho prisioneros a varios chaneques, ¿verdad? Unos chaneques que le cuidaban en ese tiempo, le estaban cuidando la propiedad, una hacienda a un ricachón de este país, de allá Tutulte, ¿verdad? Así es que, camaradas, ¿verdad? Contarles un poco la historia de dónde fue, cómo sucedió, ¿verdad? Así es que suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa, regálenme like, miren, historias contadas desde el mero lugar de los hechos, ¿verdad? Y pueden ver ustedes que allá tenemos el Cerro de Guazapa, miren, ahí tenemos todo el coloso del Cerro de Guazapa, ¿verdad? Como dice la canción, ahí lo tenemos, no se logra ver mucho, ¿verdad? Pero sí ahí tenemos la parte del Roblar, ¿verdad? Más alta. O sea, toda esta zona era de operaciones de la FAL, ¿verdad? Luego de este cantón sigue un cantón más que se llama Rodríguez, luego sigue otro que se llama Meléndez, por donde hemos pasado varias veces. Así es que, amigos y amigas, suscríbanse a mi querido Cerro WhatsApp, regálenme like y bendiciones para todos. Cuídense y todas.